El reino animal está dividido en innumerables especies. Muchas de ellas sirven de presa a otras más poderosas. Los hombres, en cambio, formamos una sola especie, una unidad original. A pesar de la diversidad de colores y razas, pertenecemos a la misma naturaleza humana. Somos hermanos. Pero, ¿es posible la fraternidad sin un padre común? Esa paternidad nace del designio amoroso de Dios de crear al hombre a su imagen y semejanza, dignidad única, ennoblecida por el don de la libertad. Y el de la sociabilidad. El libro del Génesis muestra que Yahvé no abandonó su criatura a la soledad, le dio una compañera y aseguró generosamente su sustento. A ellos y sus descendientes les entregó el planeta entero con sus riquezas. Algunas de ellas, como los minerales más útiles, las ocultó para que las descubrieran con su inteligencia y las transformaran con su trabajo. No distribuyó esos tesoros por igual en todas las regiones. ¿Por qué? Para unir más a los pueblos, incluso allende los mares, mediante el intercambio de mercancías. Así lo explicaba ya San Juan Crisóstomo en el siglo IV. Los hombres deberían siempre necesitarse y ayudarse mutuamente. Cada ser humano está relacionado con cada uno de los otros seres humanos. Ninguno de nosotros es individuo autónomo de la modernidad. No existimos sin una familia, no existimos fuera de un ambiente, no existimos elevados por encima de una cultura. Ni hambre ni dolor cabían en el plan divino. Ambos males irrumpieron en el mundo con el primer pecado. Su fruto amargo fue la pérdida de la armonía original. En adelante el hombre podía convertirse en lobo para el hombre, según la terrible frase de Hobbes. La humanidad primitiva se deprava y sufre un castigo universal, el diluvio. De él Dios salva a Noé, su familia y sus animales, sellando con él una alianza que mantiene la bendición de la fecundidad. Toda la tierra, narra el Génesis, hablaba una misma lengua, pero de nuevo el orgullo, simbolizado en la Torre de Babel, es castigado con la confusión de lenguas. La unidad perdida sería restaurada por la Iglesia desde Pentecostés. Aquel día, cada pueblo comprendió en su propio idioma el anuncio de la resurrección de Jesús. La familia humana está llamada también hoy a redescubrir en Cristo su unidad completa. Con la fuerza de las armas, muchos, a lo largo de la historia, han pretendido imponer la unidad. No es la unión por la espada la que pregona la Iglesia, sino la del amor. Dios nos ama como a hijos y quiere que nos amemos como hermanos. Consecuencia de ello es la paz. La paz empieza en los corazones, en las conciencias y se transmite a la familia y a la sociedad. Juan XXIII, en su encíclica Pacem in Terris, recalcaba: la paz no puede darse en la sociedad si primero no se da en el interior de cada hombre, es decir, si primero no guarda cada uno en sí mismo el orden establecido por Dios. Juan XXIII tiene muy claro cómo hay que gobernar el orden internacional. Él incluso habla en la Pacem in Terris de una autoridad mundial, ¿no? Pero claro, el orden internacional tendrá que estar guiado por la misma ley natural que guía o que rige la vida de las personas como sujetos singulares, todos ellos sujetos de derecho porque son sujetos de dignidad en cuanto que imagen del Creador. ¿Cómo lograrlo? Edificando un orden según la verdad, la justicia y la caridad. Eso implica respetar los derechos humanos, empezando por el derecho a la vida. De ello dependerá la convivencia de pueblos y naciones. El siglo XX, con sus devastadoras guerras mundiales, ha demostrado del modo más trágico que la universal aspiración hacia la paz, la justicia y la unidad no pueden alcanzarse de espaldas a Dios.
¿De dónde proceden las guerras y las peleas entre vosotros? ¿Acaso no provienen de vuestras pasiones?, escribía en su epístola el apóstol Santiago. En las semillas de toda contienda laten, en efecto, la soberbia, el odio, la envidia, la venganza, la codicia y otros pecados más o menos encubiertos en ropajes ideológicos o económicos. La verdadera paz no es mera ausencia de guerra, equilibrio de fuerzas o paz armada. Requiere el respeto de la moral universal inscrita en el corazón de cada hombre. El magisterio de la Iglesia condena la crueldad de la guerra. Es la antítesis del amor y del perdón predicados por Jesús de Nazaret. ¿Pero es posible perdonar incluso a nuestros enemigos? Sí. Tras la Segunda Conflagración Mundial, los antiguos beligerantes en Europa se reconciliaron y fundaron una comunidad de paz y progreso. Lo debemos al tesón de 3 líderes católicos: Robert Schuman en Francia, Konrad Adenauer en Alemania y Alcide de Gasperi en Italia. La idea de los 3 fundadores de Europa de 1947 era volver a las raíces cristianas, que es lo que define la profunda dignidad del hombre. Las guerras suelen engendrar odios, miseria y ruinas mucho mayores de los calculados por quienes las emprendieron. Se destinan a la muerte ingentes sumas necesarias para el progreso humano. La inmoralidad es tanto mayor cuando son los países pobres quienes malgastan sus recursos en armamento mientras su población padece hambre. El tráfico de armas es reprobable. Puede evitarse en parte si los países poderosos brindan a los débiles garantías de protección y les asisten en caso de catástrofes naturales. La construcción y proliferación de armas de destrucción masiva reviste una especial gravedad moral. Pero, ¿no existen también guerras justas? La tradición católica así lo afirma. Para que una guerra sea justa tiene que ser ante todo una guerra defensiva. Haberse producido una agresión, porque indudablemente en ese caso el agredido tiene el derecho a defenderse. Pero naturalmente es siempre dentro de un orden ético. No ver en el contrario un enemigo al que se odia, sino un adversario al que se debe vencer y sobre todo convencer. Esto era lo que pensaba fundamentalmente Santo Tomás. La paz tiene que venir no como resultado de la imposición de los vencedores, sino por el restablecimiento de las relaciones entre unos y otros de acuerdo con el orden moral. No se hallará un solo papa en la historia contemporánea que no haya defendido la paz contra viento y marea. Nada se pierde con la paz, todo puede perderse con la guerra, clamaba Pío XII en su dramático radiomensaje de 1939 en vísperas de la invasión nazi de Polonia. Y Juan Pablo II sentenció: la guerra es siempre una derrota de la humanidad. En la Edad Media, el papado fue a menudo la autoridad indiscutida y el árbitro en las disputas entre monarcas. Hoy el Papa ha recuperado una gran parte de su autoridad, gracias curiosamente a haber perdido los antiguos estados pontificios y haber establecido su independencia sobre un territorio tan exiguo que no excede los límites de una pequeña ciudad, pero eso le da una enorme independencia, porque eso le ha permitido recuperar su papel de gran autoridad moral a quien todo el mundo escucha. A veces no lo obedecen, pero escuchar, le escuchan todos. Pero no es la Ciudad del Vaticano, como a veces se oye, quien goza de personalidad pública internacional, sino la Santa Sede. Ante ella están hoy acreditados embajadores de casi todos los países del mundo. En el siglo XVI, Francisco de Vitoria y otros teólogos católicos perfeccionaron el derecho de gentes, ius gentium, antepasado del derecho internacional. Sus principios emanan del derecho natural. El respeto de los tratados es una de esas normas básicas.
pero rara vez se aplicaron y la humanidad sufrió una espiral de conflictos que culminaron en el hongo atómico de Hiroshima en 1945. Poco después de aquella atroz pesadilla, las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial fundaban la Organización de las Naciones Unidas. Su carta condena el uso y la amenaza de la fuerza. La ONU está todavía lejos de ser la voz de la humanidad y en ella 5 países detentan más privilegios que el resto. A pesar de todo, la Iglesia favorece los esfuerzos hacia una auténtica comunidad internacional. Los organismos internacionales, hay que tener en cuenta, fueron un paso adelante de gran importancia porque sí reclamaron la obediencia a principios que llaman del bien común, pero que son principios éticos naturales. Claro, consiguen muy poco porque la desobediencia es lo que verdaderamente prima. El mal está en la desobediencia, no en la opinión de la ONU. Lamentablemente, la concordia mundial se ve obstaculizada por intereses egoístas, cuando no por ideologías o fanatismos varios, contrarios a la auténtica dignidad humana. La ONU se dotó de diversas agencias especializadas como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo o la FAO, dedicada a la alimentación y la agricultura. Luego proliferaron las organizaciones regionales como la Unión Europea, Mercosur en Sudamérica y NAFTA en Norteamérica. El magisterio reconoce la soberanía nacional, que no es, sin embargo, un valor absoluto. Las naciones pueden renunciar libremente al ejercicio de algunos de sus derechos en orden a lograr un objetivo común. Un ejemplo positivo es el de la Unión Europea, a cuyas normas se someten hoy casi todos los países del continente. La Iglesia considera positivo el papel de las organizaciones intergubernamentales. Eso no le impide postular reformas y expresar reservas cuando esos organismos afrontan incorrectamente los problemas, como en el caso del control de la población. Las innumerables guerras sobrevenidas desde 1945, así como las del siglo XXI, nos recuerdan que la verdadera paz no depende del equilibrio de fuerzas ni del envío de tropas internacionales a zonas conflictivas. Es fruto de la justicia y del respeto de los derechos del hombre, incluyendo el derecho a una vida digna. Pobreza, injusticia, analfabetismo y falta de libertad suelen ir de la mano. La Iglesia desde sus orígenes ha combatido esas lacras y defiende el derecho al desarrollo integral de individuos, pueblos y naciones. La desigual distribución de las riquezas sigue siendo hoy una causa potencial de conflicto. El 80% de la población mundial posee tan solo el 20% de la riqueza. Es una tremenda desigualdad. Es imposible que pensemos que hay 7.000 millones de personas y que el capitalismo de hoy solo está capacitado para brindarle un nivel de vida digno a 2.000 millones de personas. Lo que está mal es cómo la hemos utilizado esta riqueza. Y creo que tenemos una responsabilidad para tratar no nada más de distribuirla al estilo socialista y olvidarnos de generarla, sino que tenemos que distribuirla de una manera inteligente para que esta riqueza se vuelva a generar y cada día la población pobre en el mundo vaya disminuyendo. No queremos que haya menos ricos, queremos que haya menos pobres. Durante décadas, los países del tercer mundo han recibido cuantiosas ayudas de gobiernos y organizaciones internacionales. ¿Por qué, a pesar de esos flujos de capital, la mayoría de esas naciones siguen pobres y endeudadas? ¿Por qué algunos se desarrollan y otros no? La respuesta es siempre política. En los países que han conseguido instalar un Estado de Derecho, en los países que han establecido reglas que son respetadas y donde se ha dado prioridad a la educación, el desarrollo se ha conseguido. Desgraciadamente, en otros países no es así.
Yo mismo he elaborado una tipología de países que prefieren los cañones a la mantequilla, países en los que reina una corrupción endémica que impide el desarrollo. Una de las múltiples causas puede ser la incompetencia o la corrupción de sus líderes. En los mismos países subdesarrollados, una vez se les ha dado ayuda, ¿qué porcentaje de esa ayuda llega a su destino final? La corrupción es un gran enemigo del desarrollo. Debe eliminarse a todos los niveles, incluyendo los sobornos ofrecidos o exigidos tanto por empresas como por gobiernos o funcionarios. El ser corrupto no nos beneficia y que no nos hace vender más, sino que es todo lo contrario, nos afecta nuestra rentabilidad, tanto financiera como social, como país y como empresa. Disminuye la fiabilidad de la empresa y disminuye la fiabilidad del país, entonces el país se convierte en un lugar poco atractivo para invertir. Entonces, los países atractivos para invertir son aquellos que tienen altos índices de transparencia, de rendición de cuentas, y no solo rendición de cuentas por parte de las empresas, sino también por parte de los gobiernos. El subdesarrollo no es solo fruto de decisiones humanas equivocadas, sino de lo que Juan Pablo II llamó estructuras de pecado. Cuando Juan Pablo II habla de estructuras de pecado, está delimitando muy bien cuáles son esas estructuras y además está responsabilizando a las personas que las utilizan, no a las estructuras como tales. En definitiva, la responsabilidad por el pecado solo puede ser singular, de la persona singularmente considerada. Es preciso afrontarlas, pues el desarrollo es un derecho. Este se funda en la solidaridad y otros principios como la unidad de origen y fin de la familia humana, la igualdad entre todas las personas y el destino universal de los bienes de la tierra. La educación es la condición básica para superar la pobreza. En el momento en que podamos escolarizar a esos niños, cuando podamos cuidarlos si están enfermos de paludismo o de otras cosas, cuando podamos formar a esos jóvenes para que tengan un oficio, creo que si pueden ayudarnos en eso, habrán hecho un gran bien a nuestros países. Otra causa frecuente de atraso es la ausencia de un marco legal y de instituciones fiables. Condiciones para el desarrollo de un país como Chile o similar. Estabilidad política e institucional, un punto muy fundamental. Segundo, para ello debe tener personas que estén a cargo de las áreas correspondientes del gobierno, personas que sean muy altamente calificadas. Luego yo diría que tiene que tener una muy buena política educacional, sin duda, muy importante. Tiene que tener una gran apertura de mercado. Hoy por hoy, las economías protegidas no pueden representar ventajas de corto plazo, pero no llevan a ninguna trayectoria positiva de largo plazo. El comercio internacional bien orientado promueve el desarrollo, crea trabajo y suministra recursos. Pero el continuo deterioro en los términos de intercambio de las materias primas y la agudización de las diferencias reclaman criterios éticos eficaces. El comercio internacional, como saben todos los economistas del mundo, produce ventajas. Pero produce también vencedores y vencidos. Los economistas en general hablan siempre de las ventajas mutuas de los intercambios, pero no dicen nunca que de la actividad del intercambio puede resultar que algunos ganen demasiado y otros ganen demasiado poco. Este hecho está en el origen del aumento de la desigualdad. Cuando las desigualdades superan un cierto límite, lo que sucede es que hay menos paz y menos democracia. El proteccionismo que más suele dañar a los países del tercer mundo es el agrícola, pues su principal fuente de exportaciones son los productos del agro. Las subvenciones que dan los Estados Unidos y los aranceles que cobra la Unión Europea cuestan más que la producción total de la mayoría de países subdesarrollados. Son sistemas que ayudan a agricultores realmente ricos. Esas barreras han hecho fracasar diversas negociaciones comerciales norte-sur. Los estados deben aplicar sobre todo a los países en vías de desarrollo unas reglas basadas en la solidaridad a favor de los más necesitados. En esa tarea deben implicarse también las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo la entera comunidad internacional.
La apertura al mercado global exige un mínimo de equidad en las relaciones comerciales, incluyendo el justo precio de las materias primas y salarios decentes en los países pobres. La conciencia cristiana condena la explotación de mano de obra barata, especialmente de los niños y las mujeres. No va a haber justicia social en el mundo y por lo tanto no va a haber paz en el mundo y por lo tanto no va a haber paz en las relaciones internacionales mientras no haya mayor justicia. Para los países desarrollados es muy interesante también ver que tener un socio, un amigo próspero es mejor que tener simplemente un pequeño país con muy poca capacidad de compra. En la lucha por el desarrollo destacan instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Pero su papel es a veces cuestionado cuando en esos foros prevalecen los intereses de los países ricos. Estas organizaciones están más interesadas en que los que han prestado puedan recobrar su dinero, más que en dirigir las ayudas a donde deben ir. Las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, son cada vez más activas en el tercer mundo, aunque la mayor parte de sus aportaciones provienen de fondos públicos. Muchas de ellas han sido creadas por instituciones católicas. Continúan y apoyan la ingente labor de promoción humana realizada por los misioneros desde hace siglos. El magisterio valora también positivamente el papel de los movimientos a favor de los derechos humanos y otras iniciativas de la sociedad civil a favor de la paz y la solidaridad. Hoy se abre camino la idea de que las empresas de los países ricos son las que pueden ayudar al tercer mundo más eficazmente. Tienen un compromiso, una obligación, un deber moral de emplear sus recursos y competencias, de modo que sirvan para solucionar problemas mundiales, y están en una posición única para hacerlo. En muchos casos, mejor que los gobiernos o las ONGs. Para muchos países, la emigración ha demostrado ser la mejor fuente de ayuda. Lo que ayuda a la gente de Ghana, Senegal o la India es el dinero que mandan los inmigrantes a sus familias. Mucho más que tu dinero o el mío, que pasa de un gobierno a otro gobierno. México exporta, por llamarlo de alguna forma, 400,000 personas al año que se quedan a trabajar. Se van mucho más, pero unos van y regresan y se quedan 400,000. Este año las remesas, estamos hablando de 24,000 millones de dólares y cada año crecen el 15%. Consistente. Pueden pasar todas las mercancías, pueden ir y venir y dicen que las personas, ¿no? Es una mentira, pues las personas también pasan. Con muros, sin muros van a seguir pasando. ¿Hasta qué punto deben los países ricos abrirse a la inmigración? Si viajaras en un barco y te encontraras un buque que se está hundiendo, ¿tendrías la responsabilidad de recoger los náufragos en tu barco? La respuesta es sí, por supuesto, pero no hasta el extremo de hundir tu propia nave. La Iglesia recomienda regular los flujos migratorios con equidad y equilibrio, evitando toda explotación o discriminación. La reagrupación de las familias es un objetivo irrenunciable. Al mismo tiempo deben fomentarse las posibilidades de trabajo en los lugares de origen de los emigrantes. Para ello, habría que ayudar a esos países a superar su desnivel económico. Los fondos estructurales concedidos por la Unión Europea a sus nuevos miembros son un ejemplo en esa dirección. En los países pobres, la deuda parece un pozo sin fondo que impide el derecho al desarrollo. Las causas pueden ser estructurales o ligadas a comportamientos equivocados, pero los sufre la población más necesitada. La comunidad internacional debe encontrar soluciones para no frustrar su derecho a la subsistencia y al progreso. Al alborear el siglo XXI, la globalización era el gran tema de controversia. Contra ella se organizaban manifestaciones callejeras. ¿Traían males apocalípticos o bienes universales?
¿Por qué no va a haber globalidad? Pues tiene que haber globalidad, nos guste o no nos guste, así es esto. Entonces, como son hechos, pues hay que entender y hay que ver cómo opera uno dentro de su realidad del aquí y ahora para subsistir y para ser efectivos como empresario. Entonces, ese es un reto. Con la globalización, ¿cómo lo diría? Se ha roto el vínculo entre el orden político y el orden económico. Porque la política sigue siendo nacional y la economía se ha hecho transnacional. No existe a nivel global una autoridad capaz de intervenir en la resolución de los conflictos. El país fuerte vence siempre, y esto no es justo. Lo más trágico en este contexto es la globalización del crimen organizado, por ejemplo, el narcotráfico. La policía se ve desbordada. Los cultivos de marihuana pasaron de Colombia a California, y con las drogas sintéticas su expansión parece incontrolable. La globalización facilita la impunidad de estos y otros delitos, como los cometidos a través de Internet, el blanqueo de dinero o el fraude en paraísos fiscales. Atajarlos exigiría un nuevo marco jurídico mundial. ¿Es esto utópico? La Iglesia Católica es optimista. Confía en el hombre como capaz de hacer el bien y está realizando una llamada a veces perentoria para que no nos apartemos de ese camino del bien, de la moral y de la justicia. El hombre no es necesariamente un lobo para el hombre. Es capaz de lo peor, sí, pero ha sido redimido y aspira a lo mejor. Lo demostraron aquellas multitudes entusiasmadas por las llamadas de los últimos papas. Su propuesta: sustituir el relativismo y el hedonismo por ideales cristianos. De esto depende el bien común y el desarrollo solidario de la familia humana.